dónde deseabas compartir, le pusiste que en querer leer, y de allí te manda otro paso. Checa. Ahí dice configurando su reunión para Facebook. Listo. Listo, estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas las que nos acompañan en esta tarde. Nosotros dijimos, ¿qué hay mejor que hacer un sábado a las 6 de la tarde que hablar de lectura? No creo que haya absolutamente ninguna otra cosa más importante que esa. Así que les agradecemos muchísimo, además la paciencia y la espera. Y me presento, mi nombre es Gudelia Delgado Mesa, soy secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer, y es por querer leer que les doy la bienvenida. En Querer Leer tememos caer en la inmovilidad. Y para que no suceda, mientras llega el momento del diálogo cara a cara, que se los prometemos, algún día va a llegar, nos unimos al uso de diversas plataformas para llegar hasta ustedes, con el tema que más nos complace compartir. Obviamente, el de la lectura. Desde trincheras distintas, ámbitos diferentes, compañeras y compañeros de la senda lectora nos van a platicar lo que para ellos es querer leer dentro y fuera del aula. Eliana Hernández Pineda, de Hidalgo, Daniel Casanova, de Campeche, Hilda Guadalupe González García, de Tabasco, y Freddy J. García, desde Yucatán, nos hablarán al respecto. Y para explicar la mecánica de este evento, cedo la palabra a mi compañero Gamaliel Sánchez Salinas, presidente de la Asociación Civil Querer Leer. Gracias, Jude. Buenas noches. La mecánica de nuestro conversatorio será simple. Serán 3 rondas y en cada una de ellas nuestros invitados nos compartirán sus experiencias en 3 tópicos. Primera ronda, nos hablarán sobre sus personales sendas lectoras. Segunda ronda, nos dirán sobre las dificultades y oportunidades de la promoción lectora en sus respectivos ámbitos. Tercera y última ronda, escucharemos de nuestros invitados sugerencias y propuestas para fomentar la lectura dentro y fuera del aula. Comenzamos. Eliana Hernández Pineda tiene 18 años de servicio docente. Es licenciada en Educación Secundaria en la especialidad de Español, egresada de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. También es licenciada en Educación Primaria, egresada de la Universidad Pedagógica de Hidalgo. Tiene maestría en Intervención e Innovación Educativa en la Universidad Pedagógica de Hidalgo. Actualmente es coordinadora del Programa Estatal de Lectura y Escritura en el nivel de primarias generales y directora de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza en el turno vespertino de Pachuca, Hidalgo. Es una convencida de que leer es habitar en otros mundos, es compartir y develar la otredad. Leer es construir lazos afectivos, recrear el mundo, recrearse a sí mismo, recrearnos juntos. Eliana, te escuchamos. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación a este conversatorio. Y bueno, en esta senda tiene cerca de un mes que descubrí que el placer por encontrarme con la palabra se dio en un proceso poco romántico. Mamá había comprado 10 cuentos clásicos que vivían perfectamente acomodados en el librero. Irónicamente, ninguno pudo contar con el préstamo de su voz para darle vida. Aquellos personajes se veían tan sombríos y tan tristes que yo solo iba y los miraba un poco para no maltratarlos. En ese mismo hogar, al pie de una máquina de coser, escuché la lectura de pequeños relatos de vida contenidos en publicaciones pasadas de Selecciones, aquella revista. Tenía alrededor de 5 años. La escucha fue el primer paso. Una mediadora que sin saberlo tenía la pasión de compartir lo que le evocaba y le convocaba. Quizá fue eso lo primero que me atrapó. Encontrar que la palabra desnuda al corazón y así desnudo por completo encuentra comunión con el que escucha al reconocerse y entrelazarse. A partir de entonces supe que en ese mundo podía encontrar respuesta a esos silencios o anhelos que me acompañaban. Creo que fui una niña típica y eso ahora me encanta saberlo. No crecí con historias de princesas ni cuentos para pequeños, pero sí crecí tomada de la mano de esas revistas viejas y de otras tantas que mi abuela me compraba, siempre deseosa de verme interesada por leer.
Recuerdo vagamente el ir y venir de los libros prestados en la escuela. Supongo que la rigidez de los reportes les quitaba un poco de magia para poderlos prender a mis recuerdos. A los 10 años leí mi primer libro completo, Como agua para chocolate. Y sí, la persona que me invitó a beberlo fue mi abuela, quien observé que no durmió toda una noche por leerlo completito. Escucharla en el desayuno con su heroica travesía y la sonrisa que tenía, me atrajo de tal forma que me escabullí para robarlo y en unas horas enamorarme por completo de su contenido. Ahora sé que descubrí ese misterioso placer que me generaba y es por eso que creo que no me considero una gran lectora, pero de hecho puedo decir que aunque tardé en involucrarme en este medio, sí encontré la otredad al compartir con otros. Y es que la palabra es inquieta y se mete y se busca ahí meter en tu corazón y encontrarte de cualquier forma. De ahí voy a dar un salto hasta mi preparación profesional, donde tuve el regalo de compartir con amantes de la palabra y que siempre hacían que se erizara la piel. Pero se dan cuenta cómo el primer encuentro que tuve a los 5 años marcó mi vida, porque en cada encuentro posterior que yo tengo a través de la lectura, ahí está presente. Desde que recuerdo, mi abuela me invitaba a leer, pero jamás me impuso a hacerlo. Mamá llevó libros y si bien no acompañó esta aventura de sumergirnos juntas en ello, me dejó en ese librero la sutil invitación a hacerlo cuando me decidiera. Eso definitivamente impactó mi relación con la palabra, determinó que las futuras imposiciones escolares, todas con la mejor intención de hacerme lectora, las pudiera yo tomar con ahínco y con agrado. Cuando tuve una cita con una entrevista realizada a Borges, encontré una respuesta muy exacta a aquello que me ocurría con la lectura. Creo que la frase lectura obligatoria está en contrasentido totalmente. La lectura no debe ser obligatoria. ¿Debemos hablar del placer obligatorio? ¿Por qué? El placer no es obligatorio. El placer es algo buscado. ¿Felicidad obligatoria? La felicidad también la buscamos. Un libro viejo y olvidado en aquel librero de mi madre brincó desesperado cuando ella falleció. Guardábamos sus pertenencias y recuerdo haberle visto alguna vez, pero menuda sorpresa me llevé cuando después de 23 años me di cuenta que 100 años de soledad siempre estuvo a mi alcance y ni le conocía. Un tiempo pasé por el México que describía José Emilio Pacheco, otras por las calles de Comala de la mano de Páramo, escuchaba a mis maestros, me deleitaba en lo que leían, en cómo lo hacían, en la forma en que explicaban a través de sus textos mis interrogantes sin siquiera saberlo. Insisto, no soy una extraordinaria lectora, pero cuando logro habitar una obra me da igual si es común, compleja, conocida, poco conocida. Es importante que en ese momento es un momento especial y logramos tejer juntos un significado o un resignificado del mundo y un resignificado propio. Después de esa fase de estudiante donde conocí obras maravillosas, despertó una etapa nueva que me atrapó por completo, el mundo de la lectura infantil. Bebí a los acervos de las bibliotecas escolares, organicé durante unas vacaciones la biblioteca completa de la escuela donde estaba. Platicaba con los niños, conversábamos, compartíamos la lectura, leíamos porque era un espacio especial para nosotros donde podíamos disfrutarlo, sin la rigidez de las preguntas, la evaluación, la preocupación por reconocer que habían entendido. Lo llevamos a un momento especial y juntos buscamos escritores, esperamos ansiosos cuando llegó el gallompiro del Mantreviso que nos había enviado de manera personal previo a la visita a la escuela. Conocimos a Antonio Malpica, viajamos por sus cuentos, por sus relatos y fuimos encontrando otras formas de involucrarnos. Pensarán que ya me salí del tema inicial, pero no es así. No puedo concebir una senda lectora personal sin los que me acompañan, sin aquellos con los que comparto una pasión y 1000 propósitos en torno a la palabra. Esta parte nutrió tanto mi ánimo por continuar atenta en el descubrimiento de otras formas de relacionarnos, de deconstruirnos, que aquí estoy. La lectura ha abierto puertas inimaginables en todos los ámbitos de mi vida sin buscarlo y transformó mi vida. Sigo en la búsqueda, insisto en seguir preparándome. Toda oportunidad de preparación me hace habitar cada vez más cómoda en este mundo que me encanta. No me imagino transitando por una senda distinta y apuesto completamente a que todo sujeto requiere rascar en esta senda, en esta historia lectora,
sea cual sea, como lo dije en el principio, aunque no esté llena del romanticismo clásico, que hace que el yo, que el nosotros, el todo, se constituya con tantas posibilidades como sueños. Encontrarnos con la palabra debería de ser, como dice Borges, una forma de felicidad. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Muy interesante. Ahora vamos a dar paso al compañero Daniel Casanova Gómez. Daniel es profesor de secundaria hasta maestría. Es promotor de la cultura escrita, mediador del Programa Nacional Salas de Lectura, escritor y tallerista. Actualmente es coordinador de las bibliotecas públicas de Carmen. Te escuchamos, Daniel. Muy buenas tardes a todas y a todos los que aquí nos están acompañando. Y pues bueno, yo me pregunto, ¿yo por qué? ¿Yo qué hice? ¿Qué culpa tengo de estar aquí con ustedes, de este privilegio de compartir historias lectoras? Y pues bueno, no tengo mucho que decirles, pero en realidad hasta habría que escribir una o dos novelas acerca de toda esta trayectoria y camino que tantas cosas maravillosas me ha dejado, ¿no? Yo recuerdo claramente dos frases de mi señora madre. Una de ellas era: chamaco, deja de leer y ponte a hacer algo. Una frase que muchos han escuchado en algunos momentos de su vida. Yo creo, pienso y bueno, he platicado con mucha gente y me han dicho que sí, algo similar les dijeron en la infancia. Y la otra frase que recuerdo mucho de mi mamá es que como que si los libros te fueran a llevar a otros lugares. Y pues sí, esto es algo que sí ha ocurrido, ¿no? He tenido una vida no lectora hasta muy grande. Mi infancia, yo recuerdo que en la infancia, creo que cuando estaba en la primaria, solamente un libro tengo aquí presente en mi memoria, El talismán de Walter Scott. Ese librito en una edición de Bruguera que venía con una ilustración cada inicio o fin de capítulo, no recuerdo muy bien, era algo que yo tenía muy presente aquí hasta hace menos de un año, que en una librería de viejo me encontré un librito de la misma colección. No era El talismán, desafortunadamente, porque hubiera yo recuperado no sé cuántos años de anhelo, de amor, de deseos, de volver a vivir esos momentos de infancia. Pero encontré nada más y nada menos a una obra cuyo autor hoy estaría cumpliendo años. Hoy es el cumpleaños de Herman Melville. Me encontré un Moby Dick de esa misma colección y una cosa maravillosa. Mi historia lectora tiene que ver un poquito más con una cuestión académica. Durante 10 años yo estuve formándome como sacerdote, estuve trabajando en mí mismo, como se dice en la formación sacerdotal. Estuve trabajando en mi propia formación y las cosas que yo leía ahí pues eran evidentemente cuestiones que no tienen casi nada que ver con la literatura. Ahora, en una novela que estoy escribiendo ya puedo enlazar, puedo mezclar, puedo referenciar con todo ese tipo de textos, pero en ese momento yo no pensaba en absolutamente nada que ver con la literatura y mucho menos con el quehacer de la promoción de la lectura. Lo único que yo leía era filosofía y teología. Pero un buen día, cuando me mandaron de castigo a la biblioteca, y cómo amo a Dante con ese castigo, con esas expresiones, y amo a Carlo Fabretti ahora con su libro Infierno, que dice siempre al inicio de cada cuento, el infierno es una biblioteca. Me mandaron como castigo a la biblioteca a limpiar libro por libro, y estaba yo en la sección de teología escrita en francés, teología escrita en alemán, cuando de repente me encuentro un libro raro que no tenía que estar ahí, un libro que estaba en español, un libro que tenía una pasta muy corriente en comparación a esos hermosos libros de hace 400 o 500 años, con forros de piel, vaya usted a saber de qué tipo de animal sea. Me encuentro ese librito
Y lo empiezo a leer y me voy llevando la sorpresa que curiosamente en la página donde yo abrí, hablaba de un tipo vestido de rojo escarlata que estaba intentando llegar a las costas de Cartagena de Indias para asaltar esa ciudad y llegar hasta el castillo del virrey con tal de conquistar a la hija del virrey. Cuando yo veo eso y que después tenía planes de llegar incluso hasta la ciudad de Campeche, otra ciudad amurallada, dije, ¿qué clase de hechizo es esto? ¿Qué clase de coincidencia es esto? No sabía quién era el autor. Ahí lo decía, ahí estaba el nombre, pero yo no tenía idea de quién era el autor. El caso es que hice algo. Forré ese libro, le puse un forro blanco y me lo llevaba todos los días en la mañana a la lectura de meditación espiritual, a la capilla del seminario. Entonces yo estaba haciendo trampa porque estaba leyendo algo que no tenía que ver con teología ni con la vida de ningún santo. Yo estaba leyendo a Emilio Salgari y al Corsario Rojo y estaba yo tremendamente emocionado. Fue un tiempo en el que no dormí, no pestañeé ni una sola vez en la capilla, y lo digo así con toda sinceridad. Discúlpeme quien me tenga que disculpar, lo siento mucho, pero normalmente bueno, yo, no los demás, yo normalmente me dormía, me cabeceaba en la capilla, pero cuando agarré el Salgari forrado o camuflado para que no me descubrieran qué es lo que estaba yo leyendo, nunca cabeceé, nunca me dormí. Y un día llega alguien y me toca el hombro y me dice, ¿qué está usted leyendo, jovencito? Ah, pues estoy leyendo aquí un tratado de espiritualidad. A ver, présteme el libro. Empieza a hojear y no se preocupe, nos vemos a la 1 en mi oficina. Era el rector del seminario. Cuando fui a su oficina, lo único que me dijo, no te preocupes, está bien que leas, solo vas a tener que barrer la barda del seminario. La barda medía más de 300 metros y tenía como unos 20 centímetros de polvo o de tierra, más bien acumulada toda la banqueta. Entonces, tuve que barrer eso, pero bien, valió la pena. A partir de ahí, empecé yo a tomar decisiones en mi vida que me han llevado hasta donde estoy. Para empezar, pues no fui sacerdote. Para continuar, después de que empecé a ser profesor de bachillerato, una sola fue mi preocupación y mi ocupación, que los chavos leyeran. Y para que los chavos leyeran, yo tenía que leer. Y creo que todo funcionó en el momento en que yo me senté en una banca de la escuela, empecé a leer una novela que recomiendo hartamente, recomiendo cariñosamente a todo el mundo. Yo me carcajeaba solo leyendo esa novela y los chavos pasaban y me veían como bicho raro porque me estaba yo carcajeando. Entonces, cuando ellos me preguntaban, oiga, ¿qué lee? Ah, estoy leyendo una novelita aquí que se llama Copyright, que es de Jorge Marona y Luis María Pechetti. Cuando ellos empezaron a leer ese libro que yo les di prestado, muchos muchachos empezaron a leer, a ser lectores, o sea, no solamente a leer esa obra, sino a ser lectores. Le vieron un lado divertido a una cosa que siempre habían traído como piedra de pípila durante toda su vida de primaria y secundaria, y que les habían exigido además, como bien decía la maestra Eliana, casi como una especie de castigo. O sea, o estudias o te portas bien o vas a leer. Entonces, cuando yo les presento una obra que también llegó a mi vida como una coincidencia, cuando yo les presento esa obra Copyright, muchos muchachos empezaron a encontrarle un sentido divertido a la lectura y de ahí no ha habido cosa que pare esta vida mía que a tantas satisfacciones me ha traído en la promoción de la lectura, pero sobre todo en la diversión que yo encuentro en la lectura. Y ese es el contagio que yo he tratado de darle a todos los alumnos, a todas las personas con las que he convivido. Y bueno, continuaremos en un momento, mi estimado Gama y estimados todos. Gracias, maestro. Hilda Guadalupe González García es licenciada en Ciencias de la Educación por la UJAT. Tiene especialidad en formador de formadores en CREFAL. Ha cursado diversos diplomados. Labora desde 1993 en Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel 36. Es docente en la Escuela Normal Urbana en Balancán. Escribe y lee.
En su afán de fomentar la lectura, ha organizado diversos talleres de lectura y escritura, comunitarios para niños, así como para alumnas y alumnos de preparatoria y normalistas. Practica el teatro y ha montado obras de teatro en las escuelas donde labora. Actualmente trabaja en la recuperación de las historias que forman parte de la tradición oral de su municipio. Maestra, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, realmente para mí el inicio a leer fue de manera inconsciente. O sea, yo no estaba consciente que estaba alrededor de muchos libros. Tuve la fortuna de estar en un hogar en donde mi padre, cada vez que iba a Villahermosa, recogía el paquete de los periódicos que mis tías le guardaban, porque en Balancán en esa época no llegaba el periódico. Entonces, allá le compraban el periódico Excelsior y llegaba todo el paquete de periódicos. Para mí era una dicha ir a la parte del dominical. Lo del domingo era revisar los cómics, las historietas. Por ahí empezó un poco ese acercamiento también, que me gustaba generar dinero y yo compraba cuentos, cómics, yo los rentaba, los boleros ahí de enfrente del parque de la casa. En la casa siempre había, mi papá le ha gustado mucho la cuestión de estar informado, y entonces había la revista Siempre de José Pajes Yergo. Me gustaba ir a la parte de caricaturas, porque yo no leía en ese tiempo, estaba muy pequeña, no leía de manera convencional, leía imágenes. Después también tuve acceso a la revista Los Agachados, a la revista Supermachos de Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos. La revista Proceso, también tuve la fortuna de que habían de vez en cuando algunos por ahí. Entonces, a Magú, el caricaturista, yo era lo que buscaba. Después, con el tiempo, empecé ya a leer un poco más, aprendí a leer. Básicamente yo aprendí a leer con los libros de español que daban en la primaria. Para mí era una dicha que me entregaran los libros, el olor al libro nuevo, la cuestión de ir revisando imágenes. Siempre, aunque desconocía quiénes eran esos autores, porque no tuve en ese tiempo maestros que me ayudaran a conocer quiénes eran esos autores, o que me apasionara alguna línea en general. No, era nada más como el hecho de ver qué historias habían para echar a volar la imaginación. También estuvo en casa la revista Selecciones, que ya había mencionado Eliane. Esa revista para mí sigue siendo fundamental en casa. Yo ya me inscribí y la reviso, porque revisar el apartado que tiene que ver con enriquezca su vocabulario, esto para mí ha sido básico. Aprendí algo de las palabras por ahí. Ver también las caricaturas, gajes del oficio, me gustaba mucho la parte de los chistes. Entonces, desde ahí me di cuenta que podía leer lo que quisiera. O sea, en casa afortunadamente, hubo revistas, también estaba la revista de vanidades, que de vez en cuando mi mamá la compraba o se la regalaba a mis tías. En unas vacaciones, recuerdo que en lo que mi hermana trabajaba ahí en Villahermosa y yo le esperaba que ella saliera del trabajo, yo me acostaba en una hamaca a leer la revista de vanidades, pero me gustaba leer las novelas de Corín Tellado. Esa parte que a lo mejor otra gente diría, ay, ¿cómo alguien que leyó a Corín Tellado? Sí, leí a Corín Tellado y me volví muy romántica, ¿no? Me volví fanática de esos amores así medios raros. Bueno, también en casa había la Biblia ilustrada. Entonces, nunca fue que realmente mis papás nos dijeran, ponte a leer, o mi mamá dijera, pónganse a leer. Lo que sí es que como éramos muchos hijos, mi mamá procuraba que estuviéramos ocupados en algo. Entonces, también para no estar saliendo a la calle a buscar las cosas, pues también siempre compraron enciclopedias, siempre había algo afortunadamente en casa. Realmente me vine a ser consciente de la lectura y empezar a buscar qué tipo de lectura me empezó a apasionar. No fue en básica, no fue en la secundaria, o sea, ni en primaria ni en secundaria leía porque me gustaba lo que veía en casa. Realmente fue en la prepa. En la preparatoria yo estudié en la Ciudad de México, viví 4 años en la Ciudad de México, entonces tuve excelente maestra de literatura.
Y desde ahí como que me empezó a apasionar esto de quién es ese Gabriel García Márquez, por qué se habla del boom latinoamericano. Y es cuando yo descubro que en el libro de primaria, de primer grado, estaba una breve historia de Macondo. Y empiezo a descubrir también que existe Óscar Chávez, y empiezo a escuchar a Óscar Chávez, empiezo a ir a las peñas, a escuchar música latinoamericana, empiezo a escuchar algo de Tania Libertad y de Nacha Guevara, en este caso es Nacha Guevara, y descubro el poema Te quiero de Mario Benedetti, y desde ahí me enamoré de Mario Benedetti, soy fans de Mario Benedetti, mis alumnos lo saben. Y bueno, después tuve la oportunidad ya en la universidad también de empezar a leer un poco más, ya un poco de textos didácticos, un poco de cómo ayudar a los jóvenes en la maestría, que porque soy nada más candidata a grado, ahí no lo pongo en mi currículum, pero en la maestría tengo la oportunidad de conocer un poco más sobre orientar a los jóvenes, porque era psicología en orientación vocacional, y entonces empiezo a descubrir lecturas para jóvenes, y empiezo a descubrir que yo tenía que leer de todo tipo de cosas, porque no era nada más llevar lo que a mí me gustaba, sino también lo que a ellos les pueda gustar. Y ahora, pues con el tiempo que ya llevo trabajando en la preparatoria, pues también básicamente yo les llevo un menú. A veces empiezo las clases con un pequeño poema, empiezo con una tonadita de una canción, aunque no tengo voz para cantar, pero entono por ahí 2 o 3 líneas de alguna canción, y de ahí me dicen, ¿y eso de dónde? Le digo, pues fíjense que un poeta. ¿Cómo? Si nada más lo escuchamos en una canción. Entonces, por ahí me he ido en esa senda lectora, he descubierto la verdad que es un mundo inmenso, no termino de leer, y bueno, me gustaría seguir platicando, pero más adelante le seguimos. Freddy J. García es promotor de lectura. Desde hace más de 10 años ejerce dicha promoción con niños, jóvenes y adultos en Huimanguillo, Tabasco y en Mérida, Yucatán. Colabora como voluntario en el Programa Nacional de Salas de Lectura desde el 2006 y con asociaciones civiles en Tabasco y Yucatán. Está profesionalizado como mediador de lectura por la UAM Xochimilco. Adelante, Freddy, te escuchamos. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. En mi caso, mi senda lectora, pues sí, de niño hubo un acercamiento a la lectura y a los libros. Mi mamá me leía historias, pero eso no me detonó como lector, sino que fue hasta la prepa. Y yo creo que a mediados, en tercer semestre de la prepa, que me parece que era el tercer semestre de la segunda vuelta, todo se originó a partir del concurso de declamación de la prepa. Digo, yo no era un alumno precisamente del tipo que participaba o de que los maestros invitaban a participar en un concurso de declamación, no. Yo era más bien el tipo de alumno que el maestro invitaba a salir del salón, a ir a la dirección, o de plano a dejar la escuela. Esto no es para ti, chamaco, me decían, ¿no? Entonces, yo tenía problemas con 3 materias. Llevaba 6 en total. Las otras 3 ya eran casos perdidos. Y por problema me refiero a que estaba yo a punto de reprobar. Pero resulta que cuando anuncian con bombo y platillo el concurso de declamación de la prepa, coincide con esa fecha de exámenes de recuperación, y yo me acerco con los maestros de esas 3 materias a mediar, a ver de qué manera podíamos, pues, ayudarnos y poder salir yo de mi problema, ¿no? Ojo, que ahí empezaron mis prácticas de mediación, no de mediación lectora, pero sí ya de mediación. Entonces estos 3 maestros, resulta que para mi fortuna, iban a ser los 3 que organizaran el concurso de declamación. Incluso uno de ellos iba a participar con jurado, y se les ocurrió el castigo ideal. Y entonces me dijeron, mira, te vamos a ayudar, pero tienes que participar en el concurso de declamación. Si por alguna extraña razón, si por alguna remota posibilidad llegas a pasar a la segunda ronda del concurso, te vamos a pasar con 7.
Inmediatamente yo le dije, con 9, con 8 respondieron ellos. La verdad es que yo me hubiese conformado con el 7, pero pues yo estaba ahí por flojo, no por tonto, ¿no? El caso es que pues quedé inscrito al concurso. Me pasó como le pasó a don Chico, el que vuela de Cepeda. Llegué al salón y le dije a mi banda malandra, banda, voy a declamar. Y todo el mundo se me quedó viendo y se empezó a reír. Me dijeron, ajá, sí, tú vas a declamar, ¿cómo no? Pues me doy a la tarea. Me acordé de que un hermano de mi mamá declamaba, le echo un grito y le pregunto que me sugiera, que me oriente. Me mandó a las referencias de entonces, ¿no? Que la poesía tradicional mexicana, la poesía romántica y demás. Y me doy a la tarea de explorar, a leer. Leí un montón de poesías, muchas me gustaron, otras no me gustaron, otras me entristecieron, como la que me perdone la ciencia. Esa poesía empecé a leerla y lloraba yo a mares, ¿no? Pero me topo con una poesía de Vicente Neira que cuando la empiezo a leer se me viene a la cabeza de volada más que una visualización, un recuerdo, me evocó un recuerdo. Yo dije, esta es mi mamá. Definitivamente esta es mi mamá. Y otra poesía que mi tío me había recomendado que yo me aprendiera, pues para la segunda ronda, porque se daba aquella remota posibilidad, pues yo ya me sabía un fragmento de Reír llorando de Juan de Dios Pesa. Entonces iba a ser más fácil que yo me memorizara esa también. Entonces, pues, esas dos fueron las que elegí. Entonces, pues ya, ¿no? Llegué al concurso de declamación y todo, y éramos 23 participantes. Yo era el número 22 en el sorteo. Hacía falta uno que no llegaba. El caso es que yo era un manojo de nervios y todo, pero me había memorizado las poesías, yo había aprendido y todo, me las había aprendido. Y sí, y les digo que era mi mamá porque la poesía de la guaja empieza diciendo, ven acá, granuja, ¿dónde andas, oh guaja? Hoy te mondo los huesos a palos. Y yo dije, esta es mi mamá, ¿cómo no? Y así como mi mamá me regañaba, así me tocó a mí declamarla. El caso es que, para no hacerles largo el cuento, ahí conocí a mi némesis de la declamación, mi amigo Zapatito Limpio, lo voy a nombrar porque no quiero decir su nombre porque anda por ahí disperso en las redes sociales. Y era como que la tesis, él era la tesis de un alumno ejemplar y yo era la antítesis del asunto, ¿no? Era de esos alumnos que se abotonan la camisa hasta acá, se apretan el cinturón que parece que se van a partir por mitad y los zapatos los cargan pero bien lustraditos, ¿no? Y de ahí el apodo de Zapatito Limpio. Él experimentado narrador y todo, cuando participó y todo, yo honestamente pensé que él iba a ganar porque agarró a la sobrina de ese maestro que me daba clases y que fue jurado. Cuando le tocó pasar, le agarró la mano y se le arrodilló y le dijo, pues bien, yo necesito decirte que te quiero, y entonces todo mundo le aplaudió. Cuando yo pasé a declamar y todo igual, toda mi banda había entrado al auditorio y eso fue un estallido de aplausos, rechiflas y demás, ¿no? El caso es que me nombran, logro pasar a la segunda ronda y yo digo, no, pues ya tengo mi 8 asegurado, ya qué hago aquí, ¿no? Me tocó pasar en primer turno porque no hubo tiempo para un sorteo y como fui de los últimos que pasó, entonces yo dije, ya me voy, pero me quedó esa sensación de que yo había hecho un buen trabajo. Yo dije, por ahí algún tercer lugar a lo mejor me cae, ¿no? Pues para no hacerles largo el cuento, el gallo que yo pensaba que era Zapatito Limpio, solamente se entró y dijo un pequeño fragmento de la poesía de El brindis del bohemio, ¿no? En torno de una mesa de cantina, empezó a declamar, de pronto se detiene y dice, un pequeño fragmento, la verdad no venía preparado para una segunda ronda. O sea, el tipo ya pensaba ganar desde la primera ronda, no era una cosa impresionante la pedantería de él. Pero no quedó en ningún lugar y nombran tercer lugar y no mencionan mi nombre. Dije, pues ni modo, ya fue, ya me voy. Pero me quedé a ver, por curioso, el segundo lugar y nada, pues ya fui, dije, no gané ni tercero ni segundo, mucho menos primero. Pues resulta que fui el ganador del concurso de declamación. Entonces eso despertó en mí una cuestión muy padre, porque era un talento oculto, ¿no? Un talento que yo no tenía descubierto, que conllevaba la lectura como un compromiso. Es decir, yo para poder declamar una poesía tenía que explorar una u otra poesía hasta que encontraba una que me enganchaba y decía, esta es mi poesía. A partir de ahí empecé ya de manera
autónoma a buscar poesías, a buscar textos, descubrí muchas, y un grupo de amigos que estaban ahí en Huimanguillo hacían recitales de poesía y me invitaron a hacer recitales de poesía fuera del contexto escolar. Y a partir de ahí con ellos y con sus experiencias lectoras, pues me fui embarcando y ya ellos me fueron orientando, me fueron guiando hasta que la lectura finalmente tuvo un significado para mí. A partir de ahí me volví lector y entonces pues ahí empecé mi senda lectora hasta el sol de hoy. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Freddy. Pues bueno, somos muy afortunados y afortunadas por contar con tantas personas interesadas en esta transmisión. Son muchísimos los comentarios, no les vamos a dar lectura a todos, pero sí a una pregunta para este término de la primera ronda. A ver, voy a leer algunos por ahí. Dice Natalie, saludos desde Motocintla. Patti Carmen Pérez dice saludos desde Paraíso, Tabasco. Nuestro amigo Samuel también de Mérida, Yucatán, saludos. Dice, nos manda saludos la maestra Miriam Zamudio. Leti Alegría Hernández dice saludos maestro Daniel desde Centla, Tabasco. Gerardo Siriani dice, acabo de escuchar a Eliana, me encantó su exposición y la claridad con la que afirma que esta labor siempre es colectiva. Por muchas Elianas en México. Liz Marín dice saludos y un gran abrazo. Saludos, Liz. Y Estrella Hernández dice saludos, maestro Daniel. También muchos saludos para Freddy. Elsie Seba, felicidades Freddy, un excelente promotor de lectura. Y bueno, vamos a seguir dando paso a los comentarios, pero aquí hay una pregunta que envía Angélica Ambrosio y dice, ¿cuál es el poder del libro en esta sociedad? Para quien desee contestar la pregunta, cualquiera de nuestros invitados e invitadas, ¿cuál es el poder del libro en esta sociedad? Bueno, yo considero que es una oportunidad para abrir conciencias, para echar a volar la imaginación, para tener la libertad de elegir, de pensar, de estar informados, de soñar. Entonces el poder del libro es inmenso. Creo que no hay una sola palabra que él pueda encapsular o poder decir esto es. Creo que ella tendría que descubrir, si se da el permiso de leer, ese poder, porque la lectura es magia y la magia uno la descubre conforme vas encontrando qué autores te gustan, qué autores te apasionan. Por mi parte es todo. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Sí, adelante, maestro Daniel. Bueno, la verdad que considero que el libro no tiene absolutamente ningún tipo de poder. Esto es más o menos parangonando con esa frase famosa de el gran Gabriel Said que dice leer no sirve para nada. El detalle está en que el libro por sí solo no tiene nada. Es más, yo les comento, cada vez que voy a casa de mis padres, me pongo a revisar el librero y siempre encuentro algo que digo, no me digas que aquí está esta cosa maravillosa que desde qué años he estado buscando y no lo había encontrado. ¿Por qué no había revisado bien aquí? O cuando voy a leer a alguna escuela primaria y tomo de la misma biblioteca o de ese mismo montón de libros que tienen ahí, que no llega a ser ni una biblioteca, un ejemplar y se los leo a los niños dicen, ¿en serio eso está aquí? O sea, el libro como tal, pues es solo un objeto muy romántico, muy hermoso, muy apasionante para nosotros los que nos dedicamos a la promoción de la lectura, pero sin la mediación o sin la promoción de la lectura, sin el clinch, el clic, el enlace que podamos hacer nosotros o los que leen para que los demás descubran que ese objeto que tiene forma de libro es algo maravilloso, pues se necesita precisamente esta acción del el redescubrir o el hacer
magia para que los niños redescubran en su propio acervo escolar que tienen cosas maravillosas que ellos jamás se hubieran imaginado que están ahí. Entonces yo opino que sí, el libro es importante, pero es más importante esto que hacemos nosotros, que es como un enlace, como un puente, como la promoción de la lectura. Es todo, gracias. Muchas gracias, maestro Daniel. ¿Alguien desea agregar algo antes de continuar con la segunda ronda? A ver, yo. Ok, nos vamos. Freddy. Perdón, Eliana y luego el maestro Freddy. Adelante, Eliana. Gracias. Yo creo que más que poder, en los libros tenemos valiosas joyas, ¿no? No puede haber una joya que brille por sí sola si no hay quien la pula. Pero lo que apertura un libro es inimaginable. Yo lo hago equivalente tanto a una joya como a una máquina del tiempo, porque en él se concentra todo lo que una persona pudo evocar en su interés y bueno, en las siguientes intervenciones quiero hacer mucho énfasis en ello, en los intereses, en tus experiencias, en aquello que en ese momento te está provocando, ahí está plasmado. Y es una forma de comunicarnos, así pasen 1000 años, ¿no? Yo voy a poder saber qué decía aquel, qué pensaba aquel, y que me puede venir aquí en este momento muy ad hoc para responder interrogantes de mi propia vida. Lo que puedas descubrir en el libro, como bien decía la maestra Hilda, es una experiencia personal. Y eso sí le da un toque, un poder especial, porque tú puedes hacer uso de lo que te proporciona de la manera en que mejor lo quieras invertir. Entonces, creo que hay que buscar los espacios donde nuevamente el libro tenga esa presencia, obviamente con este énfasis que hace el maestro Daniel, esta mediación por compromiso, esta pasión que se tenga, porque ya tuve un encuentro previo con esa lectura que me evocó algo, ¿no? Pero si no hay esa pasión de por medio, es muy difícil que se detone, que el otro abra los ojos, como decía el maestro, en esos niños a los que les leemos de momento y que desde la primera expresión están teniendo un encuentro también. Entonces, sí nos da cierto poder y sí tiene un poder por sí solo que se encuentra en estos lugares, ¿no? Y cuando los descubrimos, wow, todo lo que apertura, yo creo que esas son experiencias personales que si las reunimos, no podríamos imaginar todas las posibilidades que nos pueden dar. Gracias. Gracias. Adelante, maestro Freddy. Sí, gracias. Yo de manera muy breve solamente quiero recordar lo que dijo el maestro Gianni Rodari en su ensayo de gramática de la fantasía. Dijo, todos los usos de la palabra para todos. Me parece un lema bueno y con agradable sonido democrático, porque dijo, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Así lo citó Felipe Garrido en el manual del buen motor. Entonces, cuidado, ¿no? Más que el libro, la palabra, el contenido, ¿no? Del libro. Y uno de lo que puede leer puede darle diversos usos. Recordemos que hay personas que no leen y eso no los hace malos ciudadanos, ¿no? Recordemos que Hitler fue un gran lector, pero pues hizo cosas terribles. Muchas gracias, Freddy. Muy bien, a todos los que están siguiendo nuestra transmisión en Facebook, les conminamos a seguir mandando sus comentarios, sus preguntas. Trataremos de darle lectura a todos. Muchas gracias por participar con nosotros. Y vamos a iniciar ahora sí la segunda ronda. En la segunda ronda temática, el tema que abordamos es ¿cuáles han sido las dificultades y oportunidades de la promoción lectora en sus respectivos ámbitos? Y cedemos el uso de la palabra al maestro Freddy. Sí, para mí la mayor dificultad creo que es que nos enfrentamos a una gran simulación, una simulación quizá más allá de la que menciona también Felipe Garrido en muchos de sus ensayos, pero según yo va en dos sentidos. Uno, primero, como país, me parece que nos hemos quedado estancados en un punto de la animación a la lectura. Si vemos la promoción de la lectura como un todo, es un campo de acción social que tiene como fin formar lectores o que tiene que ver con formar lectores. Aquí se encuentra incluida un espacio comunitario, el barrio, la biblioteca, la escuela,
los públicos específicos y trabajamos en ancianatos, orfanatos, con personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Cada sector, digámosle así, tiene como que su animador a la lectura. Entonces, el problema es que esta animación a la lectura ha estado muy apegada a la lúdica. Entonces, hacen actividades, o sea, la animación viene a ser como que una serie de actividades concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer dibujos, hacer manualidades, funciones de títeres, cuentacuentos, etcétera. Y no es que eso esté mal. Lo malo es que se hace de pronto una animación a la lectura sin objetivo específico, ¿no? Que es precisamente eso, llevar a la lectura. Pareciera que de pronto se invierten los papeles, ¿no? El animador toma una lectura como pretexto para realizar una actividad. Entonces, la sesión termina con un portarretratos, con una figurita de barro o de plastilina, y la lectura pasa a un segundo o tercer término. La lectura se vuelve efímera, se vuelve muy fugaz. Entonces, ya no estamos, ya se está haciendo una animación, pero como especie de espectáculo, más que una animación a la lectura. Y a lo mejor eso responda a que también de una u otra manera muchos padres o madres de familia son cómplices, puesto que se van más contentos o más satisfechos si pensamos en la animación infantil, si sus hijos o hijas salen de la sesión de animación a la lectura con un producto tangible, ¿no? Entonces lo ven como que algo que sí se aprovechó. Si no, les parece que no se aprovechó porque solamente estuvieron hojeando libros o solamente estuvieron escuchando a alguien que les leyó y como que, bueno, no hicieron nada. ¿Qué hicieron durante la sesión, no? Entonces, me parece que esa ha sido una gran dificultad porque no hemos dado ese paso hacia la mediación de la lectura, ¿no? Nos hemos quedado en la animación, en una animación sin objetivos. Y no es que sea mala la animación, sino que hay que acompañar los procesos, hay que tener un objetivo muy bien definido. Entonces, ese es uno. Por otro lado, también está que hay muchos animadores, ojo, no estoy generalizando, muchos animadores que no son lectores realmente. Hay muchos animadores a la lectura que realmente no son lectores y que se vuelven consumidores de literatura infantil más que juvenil, porque la literatura infantil es más corta, tiene más ilustraciones, se presta más a la lúdica. Entonces, para ellos es más fácil tomar un libro infantil, hojearlo, ver qué actividad pueden realizar, y los más descarados hasta bajarla de internet y aplicarla, y ya se dicen animadores a la lectura, ¿no? Entonces, dejan de lado, que tampoco estoy minimizando la literatura infantil, para nada, al contrario, dejan de lado todos los elementos que la literatura infantil tiene, que es riquísima, y todo lo que implica ser un animador de literatura infantil no es cosa fácil. Yo siempre he dicho que en el ámbito tanto de la mediación de lectura como en la narración oral, el público más difícil ha sido los niños, porque son honestos, son sinceros. Entonces, dejan de lado todo eso. Me parece que esas son las dos grandes, digamos que, desventajas a las que he notado. Y un área de oportunidad que veo y que he aprovechado lo más que he podido es los jóvenes y adultos. Últimamente todo lo que es animación a la lectura se ha volcado hacia lo infantil. Los jóvenes son como que un terreno no virgen, pero sí un público que está ávido de esta cuestión. Aquí veo que coincidimos varios que hemos trabajado con jóvenes, y no es que casi todos, pero en general el público joven, casi nadie se avienta a trabajar con ellos esta cuestión de la mediación, porque el joven también ya cuestiona, ya pregunta, ya encara, ya hace un propio análisis del asunto, y pues si no nos preparamos en ese sentido, pues no vamos a poder dar esa guía o esa orientación al joven para que analice profundamente lo que lee, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, maestro Freddy. Le escuchamos en esta segunda ronda temática, maestra Hilda.
Bueno, para esta segunda ronda, mi aportación es más breve porque mi trabajo ha sido en la preparatoria y en la escuela normal. También he trabajado con niños, pero el trabajo más fuerte ha sido en la preparatoria para poder promover la lectura. Lo que yo veo como problema es el exceso de contenidos. Los programas de literatura traen, bueno, ya los han ido haciendo más pequeños, pero traen un exceso de contenidos que no da pauta para tener espacio para leer en clase. Entonces, he tenido que ver cómo reorganizar el contenido para poder tocar el punto de los temas que me piden como algo oficial, pero también tener el tiempo para leer. Entonces, por lo menos yo lo que hago es en las sesiones de 60 minutos, cuando estábamos de manera presencial, eran 10 minutos de lectura y los otros momentos eran para trabajar contenidos, aunque los chicos luego me decían, maestra, vamos a seguir leyendo, pero eso hacemos para poder también tocar los temas, ¿no? En las sesiones de 100 minutos, sí le aumento 20 minutos. Por lo general, las dificultades son esas que los chicos luego, cuando les dieron en un momento las tablets, no las supieron usar, las rompieron muy rápido o eran un poco chafitas las tablets también, no aguantaron mucho y no tenían manera de guardar en PDF los archivos. Si se los compartes el enlace para sus celulares, el problema es que luego los borran porque tienen poco espacio, no compran una memoria externa, poco espacio para seguir guardando la lectura. Entonces ese es un reto que he tenido al menos en la preparatoria, organizar el programa, organizar el tiempo para realmente en literatura, leer literatura y no quedarnos nada más en la cuestión de ver la teoría. O sea, no es nada más de qué es la fábula, qué es la novela, qué es el cuento, sino realmente leer cada uno de estos géneros con sus subgéneros y tener el espacio para disfrutarla. ¿Qué es lo que hago? Aparte de organizar el tiempo, es brindarles el enlace y ahora pues estoy aprendiendo a usar Drive, de subir a la nube para que decir, bueno, saben que les comparto el enlace, ahora véanlo por ahí, descárguenlo de esa manera. Pero creo que la mayor dificultad, honestamente, la mayor dificultad que he visto, al menos para la escuela normal, donde me toca ser formadora de maestros, es el hecho de que no quieran leer, porque pues se tiene que leer cosas académicas, pedagógicas, entonces tengo que andar haciendo la mediación entre un espacio para ir leyendo en clase la parte que corresponde al programa y dar un espacio para disfrutar la lectura que nos puede recrear y nos pueda llevar a otros espacios, ¿no?, de imaginación. Hay en el nuevo plan de estudios un curso que tiene que ver con literatura y con crear sus propios escritos, pero también el espacio es poco para que luego ellos escriban. Entonces, o ves qué es el ensayo o te pones realmente a leer ensayos para que luego se den idea de cómo escribir un ensayo y atreverse a escribir un ensayo, porque al final de cuentas ellos van a ser evaluados en este nuevo modelo, ellos tienen que presentar un ensayo. Ahora, realmente, como les decía hace un momento, la dificultad mayor es el que no te apasione la lectura. Si no tienes la pasión por la lectura, te podrán llenar la biblioteca escolar con los mejores libros, con la colección, que yo quisiera con todo el alma tenerla, toda la colección de los libros del rincón, y con ese título luego realmente los dejan en un rincón. Y cuando tú vas a ver a los chicos que están practicando y le dices al maestro, ¿me puede prestar ese libro? Y te das cuenta que no lo han usado, está lleno de polvo o tiene telarañas o desconoce realmente el uso que le puede dar, todo lo que puede provocar ese texto. Como bien decían todos los compañeros, la mediación es importante. Entonces, por ahí sí sería la dificultad en que los compañeros maestros encuentren qué es lo que quieren leer.
qué es lo que les apasiona para que ellos promuevan la lectura, porque yo les dije a mi inicio de lectora, yo disfrutaba que me entregaran los libros, pero no hubo la mediación, fueron muy pocos los maestros, casi siempre te daban, lee porque tenían que hacer cosas administrativas, porque tenían que ir a la dirección, porque tenían que calificar, pero no había la mediación. Entonces, como zona de oportunidad, hay infinitas, y esta pandemia nos las está dando. Creo que esta parte de las grabaciones, el ir a los videos, el usar la tecnología nos está permitiendo esa oportunidad de poder llegar y que los jóvenes no tan solo lean los blogs, no tan solo lean las cosas que se producen ahora, sino que también a través de alguna mediación se haga el llegar a los clásicos. Por mi parte es todo. Muchas gracias, maestra Hilda. Le escuchamos, maestro Daniel. Bueno, pues en esto de las dificultades y oportunidades de la promoción lectora en los diferentes ámbitos, pues creo que me faltan como 3 días para estar platicando con ustedes, porque pues fueron 17 años de trabajar en el bachillerato de la Universidad Autónoma del Carmen. Después he trabajado en universidades particulares, luego retorné a una escuela particular para trabajar en secundaria y preparatoria, y en fin, aparte de todas las cosas que he estado haciendo y más o menos ahí recreando para poder seguir con este trabajo de la mediación lectora, de la promoción de la cultura escrita, que pues bueno, como todos sabemos, es algo que es más de pasión, de amor, de cariño que de negocio. Bueno, definitivamente nada que ver con los negocios, porque pues, no reditúa absolutamente ni un centavo a favor, pero sí reditúa muchos centavos en contra. Esto yo siempre he considerado que más que dificultades es simplemente la creatividad de uno, que tiene que ponerse a disposición de los momentos y de las situaciones específicas en las que uno se encuentra para continuar con estos ejercicios. Respecto a la escuela preparatoria y en secundaria también, en los primeros años fui muy religioso en el sentido de seguir los programas, como bien mencionaba la maestra Hilda. Después de algunos años de que ya estaba yo más o menos consolidado como profesor, que ya tenía una buena historia docente, dije de repente, gracias a unos cursos que fui a tomar en la Ciudad de México con la maestra Isabel Gracida del CCH Vallejo, bueno, pues a partir de ahora mis clases de la materia de literatura o de la materia de taller de lectura y redacción solamente van a ser leer. Si vamos a ver figuras retóricas, pues vamos a leer poesía. Si vamos a ver, no sé, contenidos básicos de literatura en cuestión de narración como verosimilitud, pues vamos a leer, nada más, y leer, y leer, y leer. Cuando terminaban los 50 minutos de la sesión de clase, los muchachos preguntaban, oiga, ¿y la clase? La clase está en lo que leímos. Busque usted estos conceptos en su diccionario o en su telefonito y señálelos en los textos que leímos. Un resultado mucho más práctico, un resultado que en realidad hacía que por lo menos hubieran 5 o 6 lectores en cada grupo. Y eso me dejó mucha satisfacción. Obviamente, los problemas con la dirección de la escuela, para aclarar que ¿por qué no estaba yo siguiendo así, no sé, tema número 1, 1.1, 1.1, 1.1.1 y etcétera? Todos los acápites posibles que tiene cada uno de los programas. Pero en realidad el objetivo que yo estaba persiguiendo era formar lectores, y se formaron muchos lectores. Hoy día me llaman o me mandan mensajes algunas exalumnas o exalumnos y me dicen, oiga, gracias a usted estoy terminando mi maestría en estudios latinoamericanos de literatura. Momento, no fue gracias a mí. No me eches la culpa de lo que tú decidiste con tu vida. Si te gustó la literatura, a ti te gustó. Yo ni siquiera he estudiado literatura como profesión. Lo más que tengo no es cierto, sí estudié una maestría en creación literaria, tengo también el diplomado de salas de lectura y otros 500 o 700 cursos y talleres que todos hemos estudiado, pero el objetivo es ese. Entonces, en cuestión de oportunidades, más que de dificultades, yo siempre he visto que
el trabajo de la promoción lectora está en la innovación momentánea, en la creatividad del instante. Como bien dice este señor que tanto les recomiendo, que es Juan Domingo Argüelles, en muchos de sus libros hay un detalle que yo siempre he estado discutiendo con mis queridos amigos y amigas, profesores, directores y supervisores de zonas escolares. Erradiquemos la comprensión lectora de los programas. Disfrutemos leerle a los niños y leer con los niños. Cuando disfrutemos eso y contagiemos a los niños y veamos que un niño o una niña pone una cara de asombro ante un cuento, ante una historia, en ese momento la comprensión lectora se da de manera automática, sin necesidad de hacerle, a ver, ¿qué estatura tenía el niño protagonista de tal cuento? O a ver, dígame usted, ¿qué peso tenía el balón con el que jugaban los niños de tal historia? No. O sea, el hecho, y eso lo dice Juan Domingo Argüelles en este otro texto que se llama Ustedes que leen, el hecho de estar tan enfáticamente encarnizados en una batalla con la famosísima y mundialmente conocida comprensión lectora, es que solo estamos creando no lectores. Y mientras sigamos con eso como docentes, pues no vamos a producir absolutamente nada. Yo ahí es donde veo la dificultad. Y eso mismo ha ocasionado una cadena casi permanente en la función que tienen el 90% de los profesores del área de español en niveles de bachillerato hacia arriba, y en los profesores de educación básica también. ¿Por qué no leen, como decía la maestra Hilda, o como decía Freddy, por qué no leen los profesores? Pues porque siempre se les ha exigido una especie de examen para encontrar la famosa comprensión lectora. Entonces están como que asqueados, ¿no? Esa es la opinión que yo tengo respecto a esto de dificultades y oportunidades. Y pues bueno, adelante con los compañeros. Muchas gracias, maestro. Le escuchamos, maestra Eliana. Gracias. Bueno, pues creo que esta aventura de leer pasa tanto por infinidad de dificultades, pero eso apertura a que tenga posibilidades infinitas, ¿no? Este ejercicio anterior que hicimos de situarnos en nuestra historia lectora, lo hemos realizado en conjunto algunos docentes y bibliotecarios del Estado, y esta vocación del mediador que influyó en nosotros, a lo mejor sin querer, propició un primer encuentro que nos marcó de por vida. Han emergido historias lastimosas, perturbadoras, porque este ímpetu, porque el otro se convierta en lector, también se ha validado de infinidad de medios, ya sea amorosos o tortuosos en otros casos, que revelan las experiencias de cada persona en y frente a la lectura. Poco tiempo dedicamos a retomar nuestra historia lectora con ojo meticuloso, perdiendo con ello una valiosa oportunidad de encontrar coincidencias con otros, con aquellos que queremos contagiar. Y es que así como comentaba que se ha puesto en un lecho romántico a la lectura, donde decimos una y otra vez del encuentro inexplicable con el libro, tipo El viento de un programa de televisión famoso, nos olvidamos de describir la serie de travesías que ocurren en el camino, que pueden ir desde tardarse años en darle el sí al viaje con la lectura, a tener amargos encuentros con textos que no nos gusten, a evocar en el mismo viaje a aquellos que nos forzaban y nos genera cierta incomodidad, y otras tantas situaciones que pueden ocurrir antes de embarcarnos. Si no comprendemos que este viaje llega en diversos kits, seguiremos queriendo imponer a un acto muy predecible, quitando la sazón que tiene desde los primeros pasos, como hemos estado disfrutando en las experiencias de los compañeros, ¿no? Diversas oportunidades es a lo mejor lo que todavía nos falta generar. Sé que hay muchas, ahora mismo nos encontramos inmersos en este ir y venir de encuentros, de reflexiones y estudios a partir de la palabra. Ahora sería interesante mirar si se añaden nuevos exploradores o circula dentro de los mismos apasionados. ¿Cómo convidamos de lo que nos apasiona? ¿Cómo convidar la palabra? No puede hacerse con dinámicas o estrategias sueltas. El primer acercamiento es de corazón a corazón. Entonces, la imagen errada que posiciona el acto de leer en un pedestal para unos cuantos se vuelve cercano, se vuelve el centro, el pretexto para conformarnos y recrearnos juntos. Compartir con otros, entonces, precisa de exponer la forma en que habito personalmente un libro,
¿no? En qué pasiones tengo, mis dolencias, mis ideales y por tanto, pues mi corazón. Recién inició la pandemia, en casa leíamos juntos el libro Salvaje de Juan Villoro. Y aquí encontrábamos cómo el tío Tito le dice a su sobrino que una biblioteca es un almario, una colección de almas. Dice, los libros se mueven con las almas en los cementerios para acercarse a alguien o también para huir de él. Pues lógicamente en ese momento no interrumpí la lectura que estábamos realizando, me quedé con este pensar de que una vez envueltos en la aventura de leer, nos fusionamos hasta convertirnos en ese tipo de bibliotecas que describe Juan Villoro. Y yo diría bibliotecas andantes, ambulantes, que vamos con todo ese acervo que hemos adquirido. Esto no se aborda formalmente en los futuros docentes, no se contagia a aquellos que se encuentran en las bibliotecas. La prisa, el querer contabilizar resultados a través de la medición de palabras por minuto o la valoración de la comprensión lectora nos lleva a perder esta primera parte que es la que engancha y propicia que surjan escenarios futuros. Me encanta cuando Felipe Garrido cuestiona ¿qué es leer de a de veras? ¿Quién es un lector auténtico? En primer lugar, dice, es alguien que lee por voluntad propia, porque sabe que leyendo puede encontrar respuesta a sus necesidades de información, de capacitación, de formación y también por el puro gusto, por el puro placer de leer. Diversos propósitos, diversos caminos, tanto por explorar en y con la lectura, y parece mentira que nos centramos la mayor parte del tiempo en su fin de abastecer información o de capacitarnos. Podrán plasmarse en los programas de estudio tiempos específicos para leer por placer, por mero deleite, pero si al maestro, al bibliotecario, no se le brindan las pautas precisas para leer en voz alta, seguirán siendo actos con pie descalzo que no dejan huella. Hace falta mirar la información y replantear una congruencia entre enunciar la importancia de la lectura y no estar inmersos en actos de lectura. Hace falta menos indicación de leer en voz alta y formarnos de manera sustantiva para hacerlo. Y no solo por tener una estrategia valiosa nada más, sino por haber descubierto que es una inigualable forma de encontrarnos con el otro. Yo personalmente no promociono la lectura, yo la vivo. El primer reto que debemos tener claro es que la pasión también es algo que se lee y que tienen que leer en aquellos que queremos compaginar y contagiar a otros de esta aventura de leer. Gracias. Muchas gracias, maestra Eliana. Vamos a leer unos comentarios y una pregunta que surge por aquí para el término de esta segunda ronda temática. Dice Marisa Kawich, felicidades Freddy. Elsie Seba, felicidades Freddy. Patti Carmen Pérez, qué hermosas historias. María José Montoya, cuánto placer al escuchar las historias de las y los ponentes. Angélica Ambrosio nos dice excelente, saludos desde Oaxaca. Elga Matilde dice totalmente de acuerdo con Daniel. Javier Flores manda saludos a la maestra Hilda. Patti Carmen Pérez dice, soy maestra de educación primaria y sí he tenido dificultades para fomentar la lectura. Sería genial implementar algún taller específico en estrategias para fomentar. Dice Eugenia Gómez, la lectura no debe ser únicamente dentro del aula, dentro de la escuela, de una actividad escolar. Debe ser una actividad que vaya más allá del contexto escolar. Debe estar siempre ligada al ámbito familiar, comunitario, social, etcétera. Y aquí aparece una pregunta, dice Patti Carmen Pérez, ¿cuáles serían los otros métodos de evaluar la comprensión lectora que no sean los mecanizados con preguntas o solucionar un ejercicio? Pregunta la maestra Patti Carmen Pérez. ¿Quién de nuestros invitados e invitadas desea contestar la pregunta? Adelante, maestro Daniel. Bueno, yo hice mención de esta cuestión de la comprensión lectora, así que me parece justo contestar. Yo estoy totalmente convencido de que la manera más interesante de, pues, ¿qué será? Confirmar que los niños leyeron, confirmar que los jóvenes de bachillerato leyeron, confirmar que los alumnos de universidad leyeron, es platicar la historia, pero platicarla así, sin más ni más, o sea, sin
sin estar enfocados en que, a ver si me dice tal detalle que a mí me gustó o omite tal detalle que a mí no me gustó. No, no, no. Platicar. Cada uno tiene derecho a leer y a leer. Hay que recordar los derechos del lector que menciona Daniel Penag en su libro como una novela y que pues ahí está precisamente. Yo como profesor puedo dar una lista, un mini canon, mis gustos como sugerencia de lectura para mis alumnos o para las personas que vienen al círculo de lectura o para los compañeros y compañeras mediadores, profesores y bibliotecarios que ahora han estado compartiendo conmigo mis locuras a través de mi taller de escritura creativa los viernes en el Programa Nacional Salas de Lectura. El asunto es que yo no necesito evaluar que ellos lean o que no lean. Dice el mismo Penag en su libro, un niño puede pasarse 2 horas frente a un libro y no necesariamente ha leído una palabra. Entonces, ¿cómo voy a evaluar si alguien leyó o no leyó? Oye, platícame, ¿qué te pareció? Dime algo y listo. Esa es una forma muy sencilla. O bien comprometerlo a que haga algo más, como que le platique a sus compañeros, no solo a mí, sino a sus compañeros. Entonces, me parece que de esa manera muy sencilla se puede tener una idea de cómo los alumnos están disfrutando o no están disfrutando la lectura. Es válido que digan, no, ¿sabe qué? A mí no me gustó tal cosa, pero ¿por qué? Por esto y por esto. O sea, ahí vamos con lo que decía la maestra Hilda González, que es una de las formas ahora de evaluación que hay en niveles de ingreso al Sistema Nacional de Docencia, o como se llame, perdón, ahí sí no sé cómo se llama muy bien este sistema, pero a veces tienen que hacer un ensayo, y en el ensayo lo que se necesita no es echar palabra tras palabra para tener un montón de folios escritos, se necesita argumentar, y si la argumentación es breve pero precisa, es suficiente para que esto pueda ocurrir. Entonces, yo creo que eso mismo puede suceder de manera verbal con los alumnos, y estoy convencido de que es una manera muy atractiva y muy sencilla en cómo ellos se pueden volver lectores. Gracias. Muchas gracias, maestro Daniel. ¿Alguien más de las y los ponentes que quiera participar antes de ir a la tercera y última ronda? Adelante, maestra Hilda. Estoy de acuerdo con el maestro. Realmente es a través de una charla, de un conversatorio, como lo que estamos haciendo ahora, que nos podemos dar cuenta de lo que el chico comprendió, si le gustó o no le gustó, qué le llamó la atención, qué palabras desconocía, porque realmente por ahí viene luego el problema, ¿no? De que qué palabras desconoces para comprender lo que estás leyendo. Y creo que una de las cuestiones para acercar ahí el que el joven, el niño, el adulto quiera leer, es que haya variedad y entonces haya el acompañamiento, pero no ese acompañamiento inquisitivo de que si no me contestas tantas preguntas, no has comprendido el texto, ¿no? O no lo disfrutaste. Creo que lo importante es que lo disfrutes, lo que ellos quieran compartir. Y por eso es que esa parte que mencionaba Freddy de que, bueno, se ha trabajado ahora de que ¿qué quieres dibujar a partir de la lectura? Porque con los niños pequeños también nos ayuda a través del dibujo entender qué le llamó la atención de lo que se le leyó. Tal vez se ha desvirtuado la parte del dibujo o el acercamiento al dibujo que tenga que ver la relación con la lectura, pero los conversatorios, las charlas informales son las que más nos dan pistas a los maestros que tenemos que trabajar la cuestión de lectura, qué es lo que realmente el joven entendió, por dónde está la traba, hasta en pronunciar una palabra, Ahora me pasó con los audios para poder grabar. Los jóvenes de repente habían unas palabras que no las pronunciaban bien y había que estar trabajando con ellos esa parte que y la tienen tan interiorizada como el clásico aiga, como el clásico nadie. Entonces es trabajar con ellos la lectura en voz alta, es trabajar el que, ok, vamos a leerlo de nuevo. ¿Cómo suena? ¿Cómo se oye? ¿Cómo es? Entonces me parece que eso nos da más pista que un cuestionario. Gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues estamos concluyendo entonces la segunda ronda. Cedo el micrófono a Gamaliel Sánchez Salinas para que coordine la tercera y última ronda temática. Bien, nuestra tercera ronda temática será sugerencias y propuestas para fomentar la lectura dentro y fuera del aula.
Tenemos a la maestra Hilda Guadalupe González García en primer lugar. Adelante, maestra, la escuchamos. Híjole, pues hay muchas cosas que podemos hacer. Creo que una de las cuestiones que ahora con esta pandemia vamos a tener que organizarnos bien los maestros para elegir de los contenidos, qué priorizar, qué lecturas dar pautas. Y bueno, hay maneras de atrapar la atención. Por decir, a mí me gusta iniciar con los chicos con una frase que está en una película que se llama Primer y Último Amor, que es donde mencionan a Torcuato Luca de Tena, donde dice, no me mires, que miran, que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos, y cuando no nos miren, nos miraremos. Cuando yo les digo eso, así como que trabalenguas, así de que, a ver, ¿qué es eso de mirar? Le digo, bueno, ¿saben ustedes todas las maneras que podemos conjugar la palabra mirar, el verbo mirar? Y empiezan ya, bueno, fíjese que ya empiezan a preguntar y trabajamos ahí la posibilidad de acercar a quién es Torcuato Luca de Tena, qué otros textos tiene. Por decir, yo de joven leí Los renglones torcidos de Dios, y entonces luego me dicen, sí, vimos la película con Lucía Méndez, maestra. Sí, entonces empezar a conectar con lo que ellos conocen, con las realidades, con las cuestiones que ellos realmente han visto a través de las redes sociales o de la televisión. Me parece que eso es algo de lo que tendríamos que empezar a conocer los maestros, sobre todo ahorita que vamos a recibir alumnos nuevos con los cuales no hemos trabajado, pues es empezar a indagar qué les gusta y que haya variedad. La lectura en clases es importante. Los videos de YouTube nos ayudan muchísimo. Vamos a echar por ahí algunos promocionales, diría que los audios de querer leer nos facilitan también ayudar a que quien quiera conocer algo más sobre ese autor o por qué se dice así, la poesía, etcétera. Los audiolibros, miren, yo no soy muy dada de audiolibros porque a mí me gusta más lo físico, pero entiendo que la juventud sí, les gusta andar con los audífonos y todo. Entonces, bueno, tener apertura mental de que los jóvenes están utilizando la tecnología, me parece muy importante de aprender como maestros a usarla y saber cómo incluirla en el aula. El crear un blog desde el curso y que quieran escribir o compartir algún meme literario. A mí me sirvió mucho en tercer semestre de literatura el ¿sabías qué? A partir de un ¿sabías qué? Los chicos empezaron a poco, maestras, y le digo, sí, miren, por decir, ¿sabías que Juan Rulfo solamente con 2 libros se hizo famoso? Y dije, ¿y quién es Juan Rulfo? Entonces ya les empiezo a leer un poquito de algún cuento, o les digo alguna frase, o les digo, ¿sabías que Juan Rulfo le gustaba tomar fotografías y buscaba lugares que luego sirvieron para hacer películas, para filmar realmente películas mexicanas con esos escenarios fantásticos que luego vemos en las películas blanco y negro? O sea, el ¿sabías qué? Nos puede ayudar muchísimo. También el ver los poemas musicalizados. De repente hay jóvenes que desconocen que una canción, antes de ser canción, fue un texto poético y que ya luego le dieron el acompañamiento musical. Cuando yo les leo el soneto 44 de Pablo Neruda y cuando les pongo La oreja de Van Gogh que la interpreta, se quedan a poco, maestra. Sí, o cuando les pongo, vaya, Chicoche con la canción de Abre la muralla, o sea, y dicen, ¿a poco eso es un poema? Sí, es un poema de Nicolás Guillén, y ya les empiezo a dar pistas, a lo mejor luego por decir, agarro un abanico que aquí dice Cuba, y empiezo a soplarme, les doy pistas. Entonces, vaya, hay muchas maneras para que nuestros alumnos se enganchen en que quieran descubrir quién es. Entonces, vaya, en una sugerencia que para ir cerrando mi participación, y qué es lo que pienso trabajar ahora durante este tiempo de enseñar desde casa, es trabajar por proyectos. La metodología por proyectos nos permite organizarnos y que los chicos luego quieran de qué autor quieren hablar, de qué autor quieren comentar. En mi caso, por decir, quiero comenzar por a lo mejor les muestro estos títeres y les digo, pues, ¿saben qué? Ahora les voy a hablar de
ahora que estás allá, Freddy, de quiénes creen que les puedo hablar, ¿no? Y a lo mejor pongo una música por ahí que me gusta, peregrina, o empiezo a buscarles y encuentro autores que tengan que ver con el Estado o con el país o el escritor, la línea dentro de las épocas, literarias. Y por decir ahora que ya se acerca en noviembre, pues a lo mejor algo que tenga que ver con la muerte, alguna obra de teatro. Ahorita que estamos con la cuestión de la pandemia, hace un rato hablaban sobre el libro el de Camerón, de Giovanni Boccaccio, que también la introducción lo plantea, ¿no? El autor así de que nace a partir de unos jóvenes que se van a una campiña a resguardarse para no enfermarse, y que cada día tenían que contar una historia, y por qué se llama de Camerón, etcétera. Entonces, la estrategia, creo que cada maestro puede ser creativo. El punto, porque no hay una receta, realmente no hay una receta. El punto es que te apasione leer y que busques cómo. Gracias. Muchas gracias, maestra Hilda. Vamos a escuchar ahora al camarada Daniel Casanova. Adelante, Dani, te escuchamos. Bueno, pues yo quiero ir concluyendo mi participación con algunas cuestiones que he visto por aquí que están comentando y que tienen que ver un poquito más con este concepto que tanta ámpula ha levantado históricamente, sobre todo en nuestro país. Hace rato vi un comentario del maestrazo Siriani, un abrazo hasta la bella Argentina, que allá se encuentra él en estos momentos. Y precisamente con el trabajo que yo estoy desempeñando ahora como coordinador de bibliotecas municipales, me parece que el asunto tiene que ver un poquito más con el compromiso, pero el compromiso conectando intelecto y corazón, o sea, la pasión desbordándose a través de las actividades que uno pueda realizar. Nosotros aquí hemos instituido desde que empecé a trabajar aquí en esta responsabilidad maravillosa, las visitas a las escuelas, y las visitas a las escuelas son algo que hemos realizado durante año y medio hasta que llegó esta desgracia que es la pandemia, y pues nos vimos imposibilitados. Sin embargo, a través de las redes sociales hemos continuado por ahí conectando con algunas escuelas o con algunas zonas escolares, y continuaremos con ello. Por otra parte, hay una beta muy grande que nos da posibilidades infinitas para acercar a los alumnos, incluso los no lectores, con la literatura, con la lectura. Similar a lo que decía la maestra Hilda acerca de poemas. Bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, de este grandísimo cantautor español, Joan Manuel Serrat, que tiene no todos, pero muchísimos poemas de Machado en sus canciones, y cuando una persona escucha a Serrat, inmediatamente identifica a la letra de esas canciones, pero no identifica a Machado. Entonces, si uno en una actividad de X, como el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, o en el Día del Libro, o en el Día Internacional del Libro, lee a Machado, hombre, existe una magia, porque la gente dice, pero momento, ¿esto no es de Serrat o no es de otro autor? Justo como decía la maestra Hilda. Y lo que estoy totalmente seguro que es la forma más fácil, más adictiva de hacer lectores, de contagiar el gusto y el amor por la lectura, es esta cuestión que ya por lo menos Gamaliel y Gudelia han conocido, que yo les he ido a compartir incluso a la Biblioteca Central de Villahermosa, esto de la minificción. La minificción es algo que para mí es una cosa totalmente placentera, muy difícil de escribir, pero que cuando uno le encuentra el sabor al caldo, como se dice cotidianamente, podemos
podemos darnos cuenta de la maravilla que es la literatura. Y lo pongo como ejemplo muy sencillo. Hace un momento dijo Eliana que estaban leyendo el libro salvaje de Villoro. Una maravilla, el libro salvaje, que incluso recuerdo que cuando mi hija estaba en la secundaria lo obsequiaron. El libro salvaje, o sea, toneladas y toneladas de ejemplares del libro salvaje. Yo rescaté en algún momento que fui a esa escuela, rescaté como 3 ejemplares. Exacto, ese es, Eliana, justo. Y luego me encontré en un tianguis por ahí una edición con pasta dura, muy bonito, hasta con su hilito separador en rojo, muy, muy lindo. Pero bueno, gracias a esa mención que hizo Eliana, yo acabo de escribir, perdón, le escuché, maestra Hilda, y hasta ya hice una referencia a lo que dijo, pero mientras usted estaba hablando, escribí una minificción acerca de la biblioteca, y esta la quiero compartir con ustedes como un ejemplo de que cuando uno escribe como producto de un taller literario o de una lectura, queda más arraigo, perdón, lo siento mucho si alguien se ofende, pero estoy totalmente de acuerdo con Freddy. Queda más arraigo de literatura en la vida de la persona que escribió que haciendo un barquito, una flor o un cochinito. Y leo la minificción. Los libros son almarios. Hasta ese título le puse, maestra Eliana. Mi biblioteca pública estaba embrujada. Siempre espantaban. Mentira. Lo que ocurría es que nunca nadie, jamás, había ido a saludar a los protagonistas de las historias contenidas en sus libros. Es todo, muchas gracias y ahí estamos. Muy bien, gracias, Dani. Vamos a escuchar ahora a la maestra Eliana Hernández Pineda. Adelante, maestra. Gracias. Pues bueno, creo que sugerencias, oportunidades se han visto incluso ahora más a raíz de esta pandemia, ¿no? Yo creo que dentro de las sugerencias que haría de manera general es regalarnos un tiempo para escuchar a otro leer. Cambiar el lente y prestar el oído no solo para escuchar la lectura de algo que ya conocemos probablemente, sino para encontrar la sincronía de esas palabras con el propio latir del corazón. En estos días, al escuchar en Radio Educación las narraciones de la cápsula Las otras voces, percibí perfecta sincronía entre la voz que desencadenaba una lectura emotiva en una lengua totalmente desconocida y el leve acelere de mi corazón al escucharle. Parece increíble, pero así es de mágico este asunto de compartir la lectura. También yo recomendaría o sugeriría prepararnos, pero convidarnos, ¿no? Buscar espacios formales e informales. Tomar un diplomado, buscar espacios donde nos ayuden a adquirir estos aspectos metodológicos que nos perfeccionan indudablemente, sin dejar nunca el encuentro con lo que en la experiencia te modela el placer y te hace palpar lo que es habitar en la palabra. Cómo es que el texto conocido se transforma cada que pasa por uno y otro para hacerse uno mismo y recrearse una y mil veces, ¿no? El encuentro cara a cara con el otro, que también está apasionado, te invita. Quitar este romanticismo y estatus de la lectura como poder para pertenecer a una élite o convertirte en un erudito. Si no hay la esencia de la pasión de origen, se vuelve hueco y no transforma a nadie integralmente. Hay que cantar, hay que contar, hay que mostrar los libros, hay que leer con otros, para otros, escuchar a otros. Esto es parte de aventurarse a leer. La lectura humaniza cuando la ponemos al centro para reconocernos y para conformarnos. Urge en el ámbito escolar mirar y poner al centro a las bibliotecas, y para hacerlo requerimos que se aperturen caminos de formación para las figuras que están ahí, que puedan dar vida. Sabemos de espacios que se conforman de miles de puertas ante el hacer de quien se asume, tal es el caso como lo que vemos del trabajo del maestro Daniel, que aperturan muchas puertas al ser mediadores y detonar encuentros con la comunidad, ¿no? El saber que ese espacio físico no tiene sentido si no hay quien dé vida y vaya tejiendo junto con los que se suman la colectividad. Vino a mi mente el acto de cocinar, ¿no? Por ejemplo, cada ingrediente
es básico para que quede exquisito un guiso. Pero cuando están por separados todos estos elementos, pues no tienen el mismo sazón que cuando lo degustamos en ese platillo. No es ver los libros acomodados y listo. Hay que buscar, hay que propiciar, hay que generar esos encuentros, hay que leer de nuevo, hay que implicarnos en ese espacio con esas personas para encontrar puntos que nos lleven a conversar y que viene muy ad hoc con esto que decían sobre la comprensión lectora, ¿no? Si no hay esta oportunidad de verdad checar de qué manera hubo un encuentro entre el lector y el texto, pues entonces no estamos hablando en ningún momento de comprensión, de ningún lazo. Otra cosa es, si hasta hoy no has logrado conectar con la lectura, busca constantemente como el que va tras el oro o como que el que va tras la novia, ¿no? No sabes con qué te vas a topar, pero seguro vas a encontrar algo que te va a dejar algo impresionante. Echar fuera el miedo a equivocarnos, a sentirnos incompetentes. Si retomamos lo dicho por Borges, de que leer es una forma de felicidad, pues hay que salir a su búsqueda, equivocarnos y seguir. Te aseguro que ningún gran escritor o tremendo promotor ha tenido un camino exento de tropiezos. Todos los hemos tenido. La última frase, para cerrar, la voy a dirigir especialmente a mis compañeros docentes y bibliotecarios escolares. Encuentra en esos fabulosos libros que tienes en esos espacios el hilo conductor para generar vínculos socioafectivos con nuestros niños. Hoy más que nunca los necesitamos. Fuera de preguntas, fuera de cuestionarios, fuera de fines didácticos, enamórate de ellos para poder tener un punto en común de qué conversar, cómo comprenderse, de disfrutar juntos. Gracias a ellos, a las revistas de mi abuela, a los libros de formación lectora, hoy vivo la lectura para encontrarme con aquellos que amo, con aquellos que convivo, e incluso con aquellos que no puedo abrazar ahora o que no conozco. Es muy importante retomar la lectura así a la par, como hemos estado hablando en muchos espacios educativos, de esta cuestión socioemocional. La tenemos en la lectura y la hemos desaprovechado de la manera que no podemos imaginar. Muchas gracias. Gracias a ti, Eliana. Vamos ahora a escuchar a nuestro último participante, al compañero Freddy J. García. Adelante, Freddy, te escuchamos. Pues ya en esta última ronda, como sugerencia o recomendación, yo invito a quienes ya se dedican o nos dedicamos a la animación o a la mediación de lectura a hacer un análisis propio, ¿no? Una autoevaluación y ver en qué punto estamos. A los diversos actores en los contextos diferentes, ya sea en la escuela, ya sea en las bibliotecas, en las comunidades, en el ámbito en que les toque intervenir, pues hacer un análisis, ¿no? De qué realmente estamos haciendo. En el caso, por ejemplo, del Programa Nacional de Salas de Lectura, tiene una misión y una visión muy particular que por ser un programa de gobierno me parece muy atinado, ¿no? Que es este surgimiento de comunidades con pensamiento propio, con pensamiento crítico, que lean de manera libre, gratuita y demás, y que además conversen, debatan, argumenten entre ellos. Y este grupo que se forja en una comunidad, en una vecindad, replicarlo hasta llenar de estos grupos todo el país, viene a ser como la visión del programa. Si somos mediadores del Programa Nacional de Salas de Lectura, hay que enfocarnos a eso y no perder de vista eso. Dejemos un poquito lo romántico de la lectura para después, ¿no? Esta cuestión de que la lectura es hermosa, que te hace viajar, entonces sí, es verdad, ¿no? O es mentira. Realmente ahí, ahora sí que no depende del cristal con que se mire, sino depende de cada quien, ¿no? De lo que traigamos en la mochila, de las experiencias de vida. Inicié diciendo que yo empecé a buscar poesías y encontré una poesía que me recordó a mi mamá, entonces ahí hubo un enlace y aquí respondo un poquito a la pregunta que hacían de qué manera medimos la comprensión lectora. La comprensión lectora básicamente es sentido y significado. Entonces para mí al leer esa poesía tuvo un significado, tuvo el sentido de recordar a mi madre regañándome por haber hecho algo malo o por no haber hecho algo que me dijo, entonces hizo clic de manera inmediata y es una lectura que me acompaña hasta el día de hoy, eso hace mucho tiempo. Entonces,
la sugerencia es esa, es invitar a los que hacemos mediación lectora o animación lectora a responsabilizarnos de lo que implica. Es cierto, también Felipe Barrio dice, ¿sabes qué? Es más importante leer que hablar sobre lectura. Pero si ya estamos en estos asuntos, no podemos dejar de lado que tenemos una gran responsabilidad. El hecho de ejercer la palabra, el hecho de, de, de que tengamos este compromiso de formar lectores, porque así lo hemos decidido, tiene que llevarnos a, si no tanto, no bien a profesionalizarnos, que no es una cuestión obligatoria, sí a ser lectores, a formarnos como lectores. Pero esta pandemia nos ha dejado o ha provocado una gran ventaja. Hoy por hoy, a través de estos medios, como lo estamos haciendo ahorita, podemos tomar una capacitación de compañeros mediadores en Colombia, en Europa, en otros países, y que está a un clic de distancia, ¿no? Muchos de ellos de manera gratuita, otros tantos a un costo muy accesible, que a diferencia del modo presencial, sería muy caro llevarlo por no poder viajar, o porque antes en los tiempos normales, no se, o en la antigua normalidad no se pensaba en estos medios, ¿no? Entonces, tenemos esa ventaja, podemos aprovecharla. Entremos a indagar, aprender a discriminar qué nos puede servir. O sea, si tiene que ver niños y niñas, pues tratar de investigar sobre temas infantiles, estar atentos, sobre todo los docentes, como bien decía Eliana y también la maestra Hilda, estar atentos a los intereses de nuestros alumnos, a los intereses de esa persona que visita la biblioteca, a los intereses de una comunidad aislada en la que un líder comunitario funge como animador a la lectura. Cuando se está atento a esos intereses y cuando el animador o el mediador es un lector, entonces tiene la facilidad de acompañar en el proceso del lector, de ayudar al lector a que profundice en lo que lee, a que haga sentido con la vida si es necesario, ¿no? Lo que está leyendo. Y este término mediación, creo que por eso lo seleccionaron en el programa de salas de lectura, porque la mediación me parece, si no me equivoco, aquí las maestras y maestros me dirán que tiene que ver con este concepto de Vygotsky, que es lo que puede hacer el niño por sí solo y lo que puede hacer guiado, ¿no? Con ayuda. Lo mismo es con la lectura. Entonces, demos ese paso certero, ya con firmeza, hacia la mediación, con todo el compromiso y con todo el amor que implica fomentar la lectura. Esa sería mi participación final. Muchas gracias, Freddy. Pues estamos llegando así a la tercera y última ronda de este conversatorio interesantísimo, participativo, ilustrativo, edificante, que nos documente el optimismo, cosa que les agradecemos infinitamente. Y bueno, vamos a dar paso a los últimos comentarios que surgen aquí. Dice Elga Matilde, un saludo a la maestra Eliana. Patti Carmen Pérez dice, la lectura humaniza. El maestro Daniel Casanova ya nos compartió en nuestro muro de Facebook la minificción que acaba de crear, para que vean que el maestro no pierde el tiempo. Ya está por aquí. Adriana P. Pérez dice, muchas gracias por compartir sus experiencias, un gusto escucharles. Leticia Carrera dice, estoy muy de acuerdo con Freddy, dejar el romance, responsabilizarnos de los procesos de mediación lectora, asumir que nosotros somos los que debemos encontrar las formas de construir la lectura de comprensión y formación de lectores. Si seguimos romantizando, el problema de la lectura seguirá como las últimas décadas. Raúl Eduardo Raimundo dice, tiene razón Freddy, debe existir una responsabilidad comunitaria y social. Ya basta de animación light. Abundan los bandidos también en el fomento de lectura. Y también Raúl Eduardo había hecho antes un comentario respecto a que le gustaría mucho que invitáramos a la maestra Eliud, que es de Hidalgo, a tener un diálogo con el maestro Daniel. Dice que seguramente sería muy interesante. Les prometemos en querer leer que lo vamos a propiciar.
Dice, por último, Cali Licoy Domínguez, qué placer escucharlos desde el sur de Argentina. Y bueno, hasta aquí llegamos en los comentarios. Ya estamos casi a 10 minutos de ajustar las 2 horas. Bueno, no, menos porque entramos un poquito después por razones técnicas y tecnológicas, ustedes disculparán. Dice por ahí que la tecnología no tiene palabra de honor, o sea, los mediadores de lectura sí, pero ella no. Entonces, por eso tuvimos ese tropezón de inicio, pero estamos ya por ajustar las 2 horas. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron con nosotros, con sus comentarios, con sus preguntas, pero sobre todo, infinitas gracias a nuestros amigos y amigas ponentes que hoy nos han enriquecido, nos han compartido su misión, su visión, sus respectivas experiencias y nos han hecho propuestas que estoy segura que a muchos y a muchas nos servirán. Y bueno, mi nombre es Gudelia Delgado, soy secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer y con mucho gusto les digo hasta la próxima. Cedo el mensaje final al presidente de la Asociación Civil Querer Leer, Gamaliel Sánchez Salinas. Muchas gracias, Gude. Bueno, pues yo encantado con este encuentro, escuchar a los compañeros y eso a mí me vitaliza, me vivifica y me dice que Querer Leer va por el camino correcto. Agradecidos con la presencia de todos nuestros invitados y agradecidos también a todos aquellos que nos están viendo. Y bueno, sigan con nosotros, vamos a seguir presentando otras visiones, vamos a seguir presentando otras opiniones para que así tengamos posibilidad de encontrar la que a nosotros nos sirva. Porque en esto de la promoción de la lectura es una eterna búsqueda, pues nosotros tenemos que andar en ese camino y eso es lo que nosotros de la manera más humilde tratamos de proponerle a ustedes. Agradecidísimos, muy contento con el evento, muy agradecido con los ponentes que estuvieron muy efectivos, potentes y hasta la próxima. Muchas gracias.